días. Preguntarle sobre el tema del Poder Judicial. Por un lado, entiendo envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial al Senado. Preguntarle, pues, cuál es su objetivo. No hay nada en especial. La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito, garantizando su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento de ese poder y sobre todo combatir la corrupción. Eso es lo que se tiene, básicamente. Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena, porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos. Ayer lo decía yo, hay corporativos que mediante la interpretación sesgada, además de la ley que existía, llegaban a pagar o están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz. Y desde luego una tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo pagaba o paga todavía, y es lo que queremos corregir, hasta 5 veces más que lo que paga un centro distribuidor de productos de las grandes cadenas comerciales. Entonces, por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista, y eso ya cambió. Pero como son intereses que tienen que ver con grupos financieros, con grupos empresariales, con los medios de comunicación, con los intelectuales orgánicos, desde luego con jueces, con magistrados, con ministros, con legisladores. Acuérdense, porque se olvida, ¿no? Se padece de amnesia en algunos sectores, desde luego, en el pueblo no. Pero acuérdense de que hay una denuncia en la Fiscalía, porque cuando se aprobó la reforma energética se entregaron sobornos a legisladores para votar a favor de la reforma energética. Esta que sirvió de paraguas, de marco, para llevar a cabo las privatizaciones en la industria eléctrica y en la industria petrolera. Entonces, ese es el fondo
del asunto. Nosotros pues vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, que ahora hay autonomía e independencia de los poderes. Estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho, no como antes, que había un Estado de chueco. Entonces, esto es lo que ahora está desconcertando a algunos, pero todos tenemos que ir acostumbrando a la nueva realidad. Entre 25 y 27 suspensiones provisionales que se han otorgado, se sumó otro juez también que otorgó otras tantas. Y ¿Usted las que también se acumulen. pediría usted también que se investigue a este otro juez o solamente al primero? Solo la queja que presentamos, pero también hay que transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. La transparencia es una regla de oro de la democracia y no deben de haber intocables. El presidente de México ahora no tiene fueros, puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Eso no sucedía. Y si es así con el presidente, ¿por qué no va a ser así con otros servidores públicos? Por eso también voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al llamado debido proceso se tienen que mantener estos expedientes en secreto. Puede ser que en el caso de particulares, para no violar sus derechos humanos, se reserven los nombres en los juicios. Pero el caso de un servidor público, el que roba, viola derechos humanos. Entonces, hay que transparentar la vida pública. Y, presidente, y una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, usted, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales,
en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es de que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Y decían que eran negocios, que estaban haciendo negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos. Entonces, a eso se debe que se estén llevando a cabo estas reformas, porque así garantizamos que no aumente el precio de la luz. Llevaron a cabo la reforma energética y desde que se aprobó la reforma energética empezaron a aumentar el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Nosotros llevamos 2 años, 4 meses y no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz, y no van a aumentar los precios de los energéticos. Entonces, para garantizar eso, necesitamos que no haya corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir, y a Pemex. Dejar todo a particulares, nacionales y extranjeros, todo al mercado, y utilizar nada más al Estado para protegerlos, para rescatarlos en el caso que les fuera mal, como sucedió cuando el FOBAPROA. Miren lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas, con el problema de la nevada. Le están llegando los recibos a los tejanos con costos elevadísimos. Aquí nosotros resolvimos el problema en 5 días gracias a los trabajadores electricistas, a los técnicos. Y sí, tuvimos un costo, pero menor, que no se va a transferir a los consumidores. Es decir, no van a aumentar las tarifas. ¿Y por qué logramos resolver nosotros y ellos no pudieron? Porque nosotros tenemos todavía, afortunadamente, el control de toda la red de distribución de energía. De allá está fraccionada, privatizada, son distintas empresas. Entonces se viene una emergencia como la que se enfrentó y no tienen opción, no tienen salida, porque sus líneas de transmisión no abarcan la totalidad de Texas, ni están conectadas con otros estados de la Unión Americana. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Dónde fue la falla? En los estados del norte, más cercanos a Texas. ¿De dónde se produjo energía para llevar a Monterrey? Porque faltaba, dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica, de las plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar.
y se subió energía y llegó la luz a todo el país. Entonces, es un asunto de interés nacional, no de, con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Entonces vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa por lo que se está haciendo, pero si no, pues vamos a pagar muy caro todos por la corrupción y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas y vamos a